En el frío ecosistema del poder ruso, existen reglas no escritas. Si eres demasiado rico, el Kremlin te vigila. Si eres demasiado ambicioso, el Kremlin te limita. Y si te vuelves una molestia, el Kremlin te elimina. Hemos visto a magnates caer desde ventanas, ser envenenados en hoteles de lujo o terminar sus días en celdas siberianas. Pero hay un hombre que parece haber descifrado el código. Un hombre que, a pesar de las sanciones internacionales, de los escándalos deportivos de su hijo y de la mirada de hierro de Vladimir Putin, se mantiene no solo en pie, sino indispensable. Hoy hablaremos de Dmitry Mazepin, el intocable dueño de Uralchem, el rey de los fertilizantes. Muchos se preguntan, ¿cómo es que, tras el desastre mediático en la Fórmula 1 y la presión global sobre los oligarcas, Putin no le ha cortado las alas? ¿Es Mazepin un rebelde que el Kremlin no puede domar, o es, en realidad, el arma más secreta y efectiva del presidente ruso? Hoy vamos a sumergirnos en las entrañas del dinero sucio, la geopolítica del hambre y la extraña simbiosis entre un exagente de la KGB y un magnate que controla lo que el mundo come. El ascenso del estratega. Para entender por qué Mazepin es intocable hoy, hay que entender de dónde viene. A diferencia de otros oligarcas que se hicieron ricos de la noche a la mañana en los caóticos años 90, Mazepin es un producto del sistema. Estudió en la prestigiosa escuela militar Suvorov y sirvió como intérprete en Afganistán. Él conoce el lenguaje del ejército y el lenguaje del Estado. En los 2000, mientras otros jugaban a ser estrellas de rock del capitalismo, Mazepin se enfocó en algo aburrido pero vital, la química. A través de maniobras legales complejas y una agresividad empresarial sin precedentes, consolidó Uralchem y más tarde Uralkali. ¿Por qué esto es importante? Rusia no solo vive del gas y del petróleo. El mundo puede intentar dejar de usar gasolina, pero no puede dejar de comer. Y para comer, el mundo necesita fertilizantes. Mazepin se hizo dueño de la llave que abre los campos de cultivo desde Brasil hasta la India. Putin notó esto temprano. En Rusia, los recursos naturales no pertenecen a quienes los compran, sino a quienes el Kremlin permite que los administren. Mazepin aceptó el trato: yo manejo la industria, yo garantizo que Rusia sea una potencia agrícola, y a cambio, tú me dejas ser un rey en mi sector. Pero todo rey tiene una debilidad. Y la de Dmitry tenía nombre y apellido: Nikita Mazepin. El capricho de los 200 millones. Dmitry Mazepin cometió el error que Putin más detesta: llamar la atención de forma negativa en Occidente. El deseo de Dmitry de convertir a su hijo Nikita en un piloto de élite costó una fortuna estimada en más de $200 millones a lo largo de los años. Cuando Nikita llegó a la Fórmula 1 con el equipo Haas, no lo hizo por su talento, sino porque los logos de Uralchem cubrían el coche, convirtiendo un monoplaza estadounidense en una bandera rusa rodante. Fue un intento de soft power. Mazepin quería comprar respeto y prestigio para el apellido y para el país. Pero el plan salió mal. Nikita se convirtió en el villano de la parrilla: trompos constantes, actitudes arrogantes y un video polémico en redes sociales que puso a la F1 en contra de la familia. Cuando estalló la guerra en Ucrania en 2022, el equipo Haas rompió el contrato y expulsó a los Mazepin. Dmitry estaba furioso. Intentó demandar, intentó recuperar su dinero, intentó incluso crear su propio equipo. Para muchos analistas, este era el momento. Mazepin había fallado en su misión de mejorar la imagen de Rusia y había expuesto los activos de la empresa a sanciones masivas. En el mundo de Putin, esto suele ser el fin. Pero con Mazepin, algo fue diferente. ¿Por qué Putin no lo frena? Llegamos al corazón del misterio. ¿Por qué Putin no ha controlado a Mazepin tras el fracaso de la F1 y las sanciones? La respuesta no es que Putin no pueda, es que no le conviene. Primero, el chantaje alimentario. Occidente puede sancionar el petróleo ruso, pero sancionar los fertilizantes de Mazepin es dispararse en el pie.
Si Uralchen deja de exportar, el precio del pan y la carne se dispara en todo el planeta. Putin utiliza a Mazepin como su embajador en las sombras. Cuando Mazepin se reúne con líderes de África, no está vendiendo químicos, está vendiendo lealtad política a cambio de comida. Putin sabe que no hay nadie mejor que Dmitry para este juego de extorsión global. Segundo, la estructura de Matrioshka. Mazepin es un genio de la ingeniería financiera. Ha logrado mover sus activos a través de fideicomisos y empresas pantalla de tal forma que, técnicamente, él ya no posee las empresas sancionadas, aunque las siga controlando. Esto le permite al Kremlin seguir moviendo dinero por canales que otros oligarcas ya perdieron. Tercero, el oligarca de perfil bajo. A diferencia de figuras como Prigozhin, que desafiaron militarmente al Kremlin, o de otros que criticaron la guerra, Mazepin ha guardado un silencio sepulcral. En la famosa reunión del 24 de febrero de 2022, Mazepin estaba allí, en primera fila, escuchando a Putin anunciar la operación especial. Su lenguaje corporal decía, estoy aquí para servir. Putin no necesita controlar a Mazepin porque Mazepin ya se ha convertido en una extensión de los intereses del Estado. No es un subordinado rebelde, es una herramienta demasiado valiosa para ser descartada por un simple berrinche en la Fórmula 1. El futuro de un indispensable. Hoy, Dmitry Mazepin vive en un equilibrio precario pero lucrativo. Mientras otros oligarcas ven cómo sus yates son confiscados y sus cuentas congeladas, Mazepin sigue operando. Ha transformado su derrota en el deporte en una victoria en la sombra. Se le ha visto recientemente impulsando la logística en los puertos rusos y asegurando rutas comerciales con China e India. Ha entendido que, en la nueva Rusia aislada de Occidente, el poder no se mide por quien te invita a sus fiestas en Mónaco, sino por quien necesita tu producto para evitar una hambruna. Incluso ha utilizado su posición para presentarse como un filántropo ante las Naciones Unidas, ofreciendo donar fertilizantes a países pobres a cambio de que se levanten las sanciones a sus barcos. Es una jugada maestra que cuenta con la bendición total de Vladimir Putin. Al final del día, la pregunta por qué Putin no puede controlar a Mazepin parte de una premisa falsa. En la Rusia actual, no existe la independencia real para un hombre con miles de millones de dólares. Putin controla a Mazepin permitiéndole existir. Y Mazepin controla su destino siendo el único hombre capaz de manejar la palanca química del Kremlin. Es un pacto de sangre y nitrógeno. Dmitry Mazepin es el recordatorio de que, en la geopolítica moderna, el petróleo puede mover tanques, pero los fertilizantes mueven naciones. Y mientras Mazepin siga siendo el hombre que alimenta al mundo, seguirá siendo el hombre al que ni siquiera el zar de Rusia se atreve a tocar. Si te ha gustado este análisis sobre el poder real en las sombras, suscríbete y activa la campana. ¿Crees que Mazepin caerá eventualmente o es realmente demasiado grande para fallar? Déjanos tu comentario.